Ahí vamos a ver la continuidad entre el pensamiento austríaco y, por supuesto, la práctica de la economía social de mercado, teniendo en cuenta que el contexto era totalmente adverso para un pensamiento como el liberal, considerando que, estoy hablando fundamentalmente en lo económico, pero también en lo político, ¿no? Fundamentalmente considerando que había acabado la era del patrón oro, se había producido la revolución bolchevique, se estaba llevando a cabo el New Deal en Estados Unidos y habían llegado el fascismo a Italia y el nazismo a Alemania. Todo ese contexto era claramente adverso para la economía de mercado, para la economía capitalista. Schumpeter había dicho que el futuro era el socialismo. Así que más allá de ese entorno, está claro que aún así los académicos austríacos combatieron esa ola, ese mainstream que se estaba dando en el seno de las ciencias económicas, pero sobre todo en el de la política y las políticas públicas. Esto no hace más que confirmar que los austríacos generaron una contraola, si se quiere, frente a este fenómeno abrumador del socialismo y de la planificación centralizada, además del entusiasmo que había por el modelo soviético, por el modelo bolchevique. Entonces, hay que mencionar este famoso debate sobre el cálculo económico, ¿no? Porque contrariando a los neoclásicos, Eugene von Baber y Karl Menger plantearon la importancia del valor subjetivo en contra del valor objetivo basado en costos de la producción, que eran las teorías precisamente típicas de Adam Smith y Karl Marx. Eh, con lo cual, claro, esta posición fue verdaderamente revolucionaria. Eh, y esto es lo que va a detonar el famoso debate con Oscar Lange, con el economista socialista polaco, Oscar Lange, llevado adelante por Hayek y por von Mises, en el sentido que para ellos, tempranamente, muchas décadas antes del evidente fracaso de la perestroika y de la política impulsada por Gorbachev, la política económica impulsada por Gorbachev en la Unión Soviética en los años 80, el cálculo económico en una economía socialista es verdaderamente imposible, porque los precios no son más que datos contables que no reflejan las verdaderas preferencias valorativas subjetivas de los seres humanos. Con lo cual, ese postulado eh, destruye prácticamente la posibilidad de la eficiencia de la economía socialista. Eh, claro, Lange les va a responder diciendo que los gerentes podrían, fundamentalmente, los administradores podrían fundamentalmente reemplazar al mercado. Eh, Obviamente Hayek y von Mises se van a negar a esa posibilidad, una y otra vez van a decir que ningún burócrata, ninguna burocracia centralizada, pero tampoco ningún cuerpo de gerentes o tecnócratas, empresarios o de las empresas estatales podrían reemplazar justamente el complejo mecanismo de precios y la función información que cumplen los precios para que los empresarios justamente tomen decisiones, dónde invertir, cómo invertir. Eh, Precisamente los precios altos reflejan que allí hay demanda, los precios bajos reflejan que allí no necesariamente hay demanda o hay poca demanda. Y esto, precisamente esta función fundamental de los precios en una economía de mercado, es lo que hace que la economía finalmente se movilice. Hace que los empresarios existan y por lo tanto ellos sean los que toman las decisiones para
invertir, ahorrar, producir, etcétera, etcétera. Eh, Esto no lo entendieron los economistas socialistas y entonces, tempranamente, insisto, aun cuando el sistema socialista funcionara durante tiempo, y en gran medida por obra y gracia de la Segunda Guerra Mundial, por obra y gracia del experimento eh, cuasi genocida de Stalin, industrializando forzadamente a la Unión Soviética, a los países satélites, bueno, estaba directamente condenado al fracaso. Tal es así que una economista y socióloga soviética, Tatiana Zavlavskaya, con también bastante anticipación y basándose en estos trabajos de Hayek y de Mises, va a anticipar ya a fines de la década del 50, principios de la década del 60, que la economía soviética, así como estaba planteada, iba o estaba condenada directamente al fracaso. Eh, Esto revela un segundo elemento a tener en cuenta, ¿no? Que primero, como dije antes, los austríacos al frente de la contraola, del mainstream vigente en el mundo. Y lo de Zaplavskaya plantea un segundo elemento a tener en cuenta, que muchas veces las voces académicas advirtiendo sobre los peligros o sobre las ineficiencias o sobre las maldades de ciertos sistemas existen. Ocurre que son invisibilizadas, son relativizadas, son relegadas en el debate y aun cuando durante un cierto tiempo, insisto, la política económica en este caso, o el sistema económico en este caso, planteado, pueda funcionar relativamente. Pero en el largo plazo, claro, estaba condenado al fracaso. La, el texto de Serdauniste, referido a la reforma económica alemana de posguerra, bueno, por supuesto, entre Hayek, Mises y toda la escuela austríaca hay una eh, gran continuidad con el programa económico que se planteó en la Alemania posguerra, aun cuando, por supuesto, los protagonistas son diferentes, ¿no? Tanto Ludwig Erhard, que fue el verdadero arquitecto de la reforma económica alemana, eh, que conllevaría al famoso milagro alemán, como Jacques Rueff, el economista francés, como Luigi Einaudi, ahí está mal escrito, eh, arquitecto de la reforma italiana, todos ellos se habían interrelacionado con los economistas austríacos en la Mount Pelerin Society, intercambiaban ideas, fueron algunos de los discípulos de Hayek y de Mises, más allá también de, por supuesto, las diferencias que podía haber entre Hayek y Mises, que acá no tiene mucho sentido plantearlas. Y cuando llega el momento de la reconstrucción europea, ellos tomarían la posta, ya no a nivel ideológico, ya no en el terreno de la batalla cultural o el debate académico, sino en el terreno eminentemente práctico. El texto de Serdao Miste es muy, muy descriptivo acerca de la experiencia alemana, derribando muchos mitos. Por ejemplo, el mito del Plan Marshall, ¿no? Porque si bien Alemania recibió mucho dinero por el Plan Marshall, hay muchos economistas que plantean, bueno, Alemania se reconstruyó gracias al Plan Marshall, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Gran Bretaña, que había sido la potencia vencedora, una de las potencias vencedoras, recibió mucho más dinero que Alemania por el Plan Marshall. Además, consideremos que Alemania había sido la potencia derrotada, por lo tanto, no le podía caber el mayor monto a ella antes que a Gran Bretaña, por ejemplo. Está claro que el milagro alemán, primero no fue milagro, es decir, es obra y gracia de un líder o de dos líderes como Adenauer, el canciller y primer ministro y canciller Adenauer y el ministro de Economía o de Hacienda, Ludwig Erhard. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y ahora voy a comentar también en qué sentido ese liderazgo,
revalorizarlo más aún. Y en segundo lugar, el pueblo alemán, el esfuerzo del pueblo alemán, aun cuando podríamos criticar muchas cuestiones atinentes a ese mismo pueblo en cuanto a sus reacciones en términos de la experiencia nazi después de la guerra. Pero bueno, acá estamos hablando estrictamente del terreno económico. El contexto para entender justamente cómo se implementó esa reforma, bueno, Serdau Miste también lo plantea. Alemania estaba destruida, se había deteriorado totalmente su infraestructura y desde el punto de vista político y militar, Alemania estaba absolutamente dividida en cuatro prácticamente países, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos administraban el sector aliado occidental, y la Unión Soviética eh, administraba el sector eh, que después a la postre sería antagónico y que por supuesto detonaría con el famoso bloqueo de Berlín. Pero bueno, el hecho de que Alemania estuviera dividida en esos cuatro sectores, esas cuatro áreas, Berlín dividida prácticamente en dos, con cada uno de estos países o de los ejércitos de estos países administrando una de esas dos zonas. Eh, bueno, eh, evidentemente que la gran discusión, sobre todo desde el 45, desde mayo o junio del 45, que termina la guerra, hasta más o menos 1947, 1948, era, bueno, cómo administrar esa transición, digamos, aun cuando tampoco los aliados tenían claro qué sistema económico debía regir en Alemania. Además, eh, estaba clarísimo el problema del legado, de la herencia, ¿no? De la pésima herencia económica, es decir, este, la, la destrucción de la moneda, el marco alemán, el hecho de las diferencias de criterio respecto a cómo debía administrarse, si debía administrar la Alemania los aliados, si debían administrarla los propios alemanes. Todo eso se fue zanjando con el tiempo. Hay una constitución, que es la ley fundamental del 49. Entonces, eh, bueno, a partir de allí hay como una especie de compartir tareas o acciones entre el alto mando militar aliado occidental y las autoridades propiamente alemanas, que son más bien administrativas, ¿no? Eh, hasta que finalmente, y en este caso hablando del lado occidental, eh, los alemanes se ven autorizados a tomar un poco las riendas del poder, aún con la supervisión norteamericana y aún con la discusión respecto a cómo hacerlo, porque los norteamericanos en general, el alto mando aliado, estaba eh, inclinado a aplicar un sistema de economía centralizada, una especie de planificación centralizada, tal vez no al estilo soviético, pero eh, más con una tendencia mayormente inclinada hacia eso. Y los alemanes, no, los alemanes planteaban bueno, había que hacer una serie de reformas, todas inclinadas hacia una economía de mercado. Eh, regían, por supuesto, al principio, en esos 3 años, después de la guerra, regían todo tipo de controles de precios. eh, la moneda prácticamente no tenía ningún valor, la moneda alemana. Ahí Serdao Miste plantea cómo en la práctica se canjeaba los marcos alemanes o sea, prácticamente se usaba como moneda eh, los cigarrillos norteamericanos, las distintas marcas. Era una economía de trueque, virtualmente. Había muchísima corrupción, había muchísimo mercado negro, como
corresponde a toda situación de controles de precios, había muchísima desconfianza respecto a los grupos empresarios que habían colaborado con el nazismo durante todo el proceso de la guerra y antes de la guerra, qué hacer con todos esos grupos. Y aún así, los alemanes, estos alemanes que yo nombré, eh, van a definir una serie de medidas de shock, sin ningún tipo de gradualismo, porque planteaban que, bueno, la economía debía reaccionar de una manera positiva a un programa que no fuera gradual. Eh, el hecho de que no fuera gradual iba a generar confianza en los actores económicos, pueblo que estaba, por supuesto, devastado, contrariamente a la posición mayoritaria de los americanos, los franceses y los ingleses. Eh, y fíjense bueno, en realidad, norteamericanos, franceses e ingleses, los únicos que aplicaron programas más o menos compatibles con el alemán fueron los franceses. Ni los ingleses, que eligieron la vía laborista, ni los norteamericanos, que estaban en pleno auge, digamos, de la era del New Deal, eh, estaban inclinados a apoyar un programa de economía de mercado. Entonces fue Erhard que en una noche definió el esquema, apoyado por algunos generales norteamericanos, absolutamente minoritarios, y él entonces va a aplicar lo que se va a llamar la economía social de mercado, una economía que, ¿por qué la denominación social? Bueno, por el hecho de que eh, como decía Álvaro Alzogaray, aquí en Argentina en los años 80, los años 70 también, la economía social de mercado se ve inclinada a aceptar las intervenciones del Estado conformes, decía él, o sea, eh, basadas en la aplicación de leyes o de legislación antimonopolios. La idea era evitar los monopolios privados que habían proliferado en la era nazi, y entonces, justamente, esta es una diferencia fundamental con la economía clásica, o la economía ortodoxa, la economía liberal clásica, que claramente no acepta ni siquiera el papel del Estado en la regulación de monopolios. Eh, Ahora, clarísima la reforma de Erhard en términos de eliminar todos los controles de precios de una manera eh, absoluta y desde el inicio, total, eh, un fuerte control presupuestario para lograr sobre todo equilibrio fiscal y de esa manera evitar la emisión monetaria, ¿no? que había proliferado tanto en la experiencia nazi para financiar el crecimiento del Estado, el crecimiento del gasto militar, y también incluso en la era del gobierno de los aliados. Eh, y todo tipo de incentivos impositivos a la producción de bienes y servicios, pero de una manera relativamente prudente, eliminando los monopolios privados, generando una legislación entonces antimonopolios, buscando también la profesionalización de la burocracia estatal, generando una reforma laboral orientada a fomentar el empleo. Hay una medida que ya empieza en los años 50, que toma Alemania, que tiene que ver con el fomento de la emigración, sobre todo de origen turco, y esto es lo que explica por qué la economía turca se fue agrandando, fue creciendo cada vez más en la Alemania occidental. Y claro, bueno, estas reformas que van a terminar finalmente con la entrada de Alemania a, como embrión, digamos, de Alemania Occidental, por supuesto, Alemania Federal, como embrión de lo que luego sería la Comunidad Económica Europea, eh, bueno, generaría una serie de acuerdos, sobre todo con Francia, fundamentales, el acuerdo del carbón y del acero, la cuenca del Ruhr,
o de Alsacia-Lorena, que era una zona que había sido siempre epicentro de conflictos bélicos entre los dos países, y ese acuerdo claramente es fundamental para sellar definitivamente la paz. Así que, y que sería justamente la piedra basal también de lo que luego sería la Comunidad Económica Europea. Eh, Políticamente, Erhard, bueno, formaba parte, por supuesto, de de la democracia cristiana alemana. Eh, la democracia cristiana alemana en realidad estaba enfrentada, eh, mejor dicho, a ver, parte de la democracia cristiana alemana coincide en parte con el Partido Socialdemócrata, con uno de los partidos socialdemócratas más viejos de Europa, ¿no? El alemán. Eh, y claro, al principio hay como una especie de consenso ahí bipartidario, y los que verdaderamente se enfrentan a ellos son los liberales, el FDP, que es el partido minoritario alemán, que siempre ayuda a conformar coaliciones, ¿no? Eh, Se llega a un alto grado de desempleo en 1951, es decir, a poco tiempo de la aplicación, 2 años después de la aplicación del programa de Erhard, pero hay un economista alemán que se llama Wilhelm Röpke, que publica un informe a pedido de la administración eh, aliada, y Röpke, que había sido discípulo también de Hayek y de Mises, en este informe plantea una opinión favorable acerca del programa de Ludwig Erhard. El programa de Ludwig Erhard había sido muy duro, había generado un altísimo desempleo, insisto, en 1951, al poco tiempo, digamos, de su aplicación, y entonces, claro, caminaba en la cornisa, digamos, la credibilidad de este programa. Y sin embargo, eh, Repke con su informe el programa, apunta a la consistencia de las medidas, apunta a la continuidad de las medidas, hay que tener paciencia con las medidas de control y de ajuste, y por supuesto en un esquema de libertad de precios. Y entonces, claro, el gasto público se ajusta notablemente, es el 30% del PBI, y de esa manera Alemania sale adelante, ¿no? Al cabo de algunos años, Alemania se va recuperando, y eso es lo que permite que Erhard continúe en el cargo, luego incluso creo que fue canciller. Es decir, el componente liberal, digamos, de la coalición demócrata cristiana termina imponiéndose sobre SDP, que es el Partido Socialdemócrata, el programa socialdemócrata. Está claro que cuando Erhard entra, los socialdemócratas también querían ocupar el centro de la escena y querían aplicar un programa de corte socialdemócrata, ¿no es cierto? Con gran peso del Estado, negándose a la liberación de los precios y demás. Sin embargo, ahí Erhard gana la pulseada, apoyado por Adenauer, apoyado por este informe Redke, y finalmente Alemania va a salir adelante, ¿no? Esta es esto es lo que quería resaltar, digamos. Fue un programa que no estuvo exento de dificultades de tipo política, de tipo eh, este, en términos de política pública, digamos, de credibilidad de la política pública. No es que los norteamericanos apoyaron este programa, no es que los aliados apoyaron este programa. Había grandes dudas respecto a la viabilidad de este programa, y sin embargo Erhard salió adelante, fue apoyado por Adenauer, y la vertiente liberal del Partido Liberal, el FDP, terminó imponiendo su programa. Y esa es la clave para entender por qué Alemania llegó a donde llegó. Por supuesto, después la evolución alemana, sobre todo en los años 70 y 80, eh, van a llevar a una especie de- de decaimiento, digamos, de esta política aplicada en la posguerra. Eh,
se iría inclinando Alemania hacia un consenso más bien socialdemócrata, años 60, 70, hasta el 80, 1980, el gasto público ocupaba la mitad del PBI, o sea, había crecido 20 puntos entre los años 60 y 80. Ya no estaba Erhard, por supuesto, ya el consenso alemán se movía hacia políticos como Willy Brandt y Schmidt. Eh, pero bueno, es otro cantar, ¿no? No nos interesa tanto esa etapa. Por supuesto, después de los 80 vendría Helmut Kohl, otra vez la democracia cristiana, otra vez programa de ajuste y demás, y eso es lo que finalmente Alemania va a encarrilar a Alemania hasta el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. En el momento en que Alemania Occidental toma las decisiones bajo la era Erhard y Adenauer, en la otra Alemania, la Alemania Oriental, bueno, aparece el muro de 1951, ¿no es cierto? Este, ahí la otra Alemania plantea un modelo absolutamente distinto, un modelo de planificación centralizada, bueno, no importa lo que hace Alemania Oriental con los nazis, bueno, en ese sentido tal vez respecto a la federal o a la occidental, la Alemania Oriental es una Alemania más dura, digamos, con el proceso nazi, condena, digamos, hay varias condenas no solamente a los jerarcas, sino a los funcionarios, empleados que habían estado durante el nazismo. La Alemania occidental o federal es un poco más benévola en ese sentido, por lo menos indulta, digamos, o absuelve algunos sectores eh, pronazis en el pasado, con ciertos antecedentes pronazis en el pasado, porque bueno, la idea era no generar revanchismo. Y bueno, la otra parte de la historia ya la conocemos, ¿no? Alemania Oriental se embarca en un programa, insisto, fuerte crecimiento del Estado, copia prácticamente lo que hace la Unión Soviética, los asesores soviéticos recomiendan eso, se militariza y entra bajo la égida del Pacto de Varsovia. La Alemania occidental no gasta en Fuerzas Armadas porque está desmilitarizada, desnuclearizada, la OTAN se hace cargo de alguna forma, mejor dicho, el ejército aliado se ocupa de, de llevar adelante entonces la política militar de la Alemania Federal. La Alemania Federal genera una política precisamente federal eh, con los Länder, que son los gobiernos locales. La Alemania Oriental genera una política absolutamente unitaria. Bueno, son dos modelos absolutamente antagónicos, donde claramente el modelo alemán oriental se inclina hacia también un esquema de bienestarismo mucho más profundo, mucho más igualitarista que el modelo occidental, aun cuando eh, conserva algo de la lógica bismarckiana, pero mucho más moderado, ¿no? Y aún así, claro, el milagro alemán se sostiene, el milagro alemán federal, digamos, y Alemania federal le saca una enorme ventaja ya en los años 80 a Alemania Oriental. Así que bueno, ese es un poco el resumen de lo que quería plantearles respecto al milagro alemán para desmitificarlo, digamos, para quitarle toda connotación eh, en el sentido de balancear mejor, digamos, lo que se opina de este modelo, eh, quitarle ese carácter de milagro y reivindicar las figuras de Erhard y de Adenauer, sobre todo de Erhard, que tiene un libro brillante que se los recomiendo, que es Bienestar para Todos. Ahí cuenta con lujo de detalles todo el programa, todas las vicisitudes que tuvo ese programa de shock, que acá en Argentina reivindicaría durante sobre todo los años 80 Álvaro Alzogaray. Cuando Álvaro Alzogaray, capitán ingeniero, economista que llevaría adelante las ideas liberales en el plano político partidario,
tanto en los años 70 como en los años 80, primero con experimentos fallidos como fueron el Partido Cívico Independiente y el Partido Nueva Fuerza, que fue uno de los experimentos, entre paréntesis, marketineros más originales de la historia política argentina. Se gastó muchísimo dinero en ese proyecto de Nueva Fuerza. Ya con la UCD, Alzogaray tendría el premio merecido, digamos, a su gran militancia política, y él en casi todos los reportajes, ustedes lo pueden ver en YouTube, eh, reivindicaba justamente este modelo alemán. Él estaba convencido de que Argentina podía replicar, por supuesto, salvando las distancias, ¿no es cierto? Podía replicar la lógica o el núcleo del programa llevado adelante por Ludwig Erhard en la posguerra alemana.